Os voy a leer unas palabras que Magnú dedicó a Bielba. Si Bielba tuvo gran discreción al no promocionar sus imágenes y sí la de los demás, lo hizo con una gran generosidad y amplitud de miras, y su labor como presidente de la Real Sociedad Fotográfica coinciden con los años en que la asociación desempeñó un papel de gran importancia para el desarrollo futuro de la fotografía española. Tal vez no convenga deplorar demasiado la actitud de Bielba para con su propia obra, porque también se puede sospechar que él tenía asumido el papel que le tocó desempeñar para promocionar la fotografía española en un momento de gran dificultad. Y lo hizo con un enorme respeto hacia todos y cada uno en sus más variopintas tendencias, con el mismo espíritu de tolerancia que anima su obra. Estoy quedando bien. Yo hice fotografía desde el año 35, que yo tenía 14 años. Y todos los domingos por la mañana me iba a ver el Museo del Prado. Siendo un niño, cosa que entonces yo era casi una excepción, porque en el museo no me encontraba otros niños, pero lo recuerdo perfectamente. Y siempre pasábamos por el Prado y siempre entrábamos. Y cada vez que entrábamos, pues nos llevaba a una sala, nos contaba de alguna de las pinturas. Mi abuelo, su padre, era también muy lector, igual que él, y iba mucho a la Cuesta Moyano, y él acompañaba a su padre y luego ya iba él solo. Tengo el recuerdo de los paseos por la Cuesta Moyano y mi padre se paraba en esos puestos. Nació en la calle Alameda, que es perpendicular a Atocha, está muy cerca del Paseo del Prado, y fue su barrio por el que anduvo en toda su niñez. Entonces me empecé a interesarme por la fotografía por un vecino que tenía yo que llegó a ser director de taxidermia del Museo de Ciencias Naturales. Y le empezó a aficionar a la fotografía y fue cuando se compró la cámara. Y entonces él con la cámara se dedicó a ir por Madrid. A él le gustaba Madrid, o sea, no solamente era su barrio, es que amaba todo Madrid. Gerardo como ser humano era una persona excepcional, era una persona súper cordial. En principio te parecía que era una persona más altiva, pero en cuanto te acercabas era una persona muy entrañable, muy cariñosa y sobre todo de una cultura exorbitante. Siempre positivo y siempre respetuoso, discreto, muy discreto, ¿no? Era muy cercano a las personas, sobre todo a los jóvenes que íbamos allí. Por otro lado, tenía ese punto didáctico también cuando analizaba las imágenes. Indudablemente, yo creo que era un trabajador nato, ¿no? Él siempre dedicaba toda su energía a la sociedad fotográfica, ¿no? Era una impronta que él tenía, ¿no? Como cuando te marcan a un caballo la marca de donde eres, pues él era de la fotografía, ¿no? De la pedagogía, de la fotografía. Poco a poco, con un gran esfuerzo, él fue construyendo su jardín. Ahora mismo estamos en un sitio pues que él amaba profundamente. Creo que este jardín demuestra esa capacidad poética de él, esa capacidad de creación, de soñar.
tengo un especial gusto en aquello que late en mí, me enamora y en un momento dado, muchas veces fugitivo, me invita, me convida a captarlo y dejarlo en imagen fija. El espíritu de mi padre es que mi padre era un poeta. Y era un poeta que hacía poesía con las imágenes. Y eso yo creo que se ve en todas sus fotografías. Es una fotografía cálida, es una fotografía elegante. Te pone en el sitio donde está, no en el lugar donde está. No hay ningún artificio. Son muy sencillas, muy limpias, pero redondas. Y me gusta también, claro, me gusta muchísimo la foto del barquillero, que hay que explicar que esa foto no es un cocinero, no está preparada ni nada en absoluto, sino simplemente que vio venir al barquillero. Primero vio al señor, hizo la foto del señor, y luego vio venir al barquillero y estuvo esperando. Allí se quedó con su cámara hasta que el barquillero pasó a colocarse en el punto exacto. Yo sigo teniendo el mismo cariño por esa familia porque eran todos, no solamente era el padre, era la mujer, eran las dos hijas, especialmente con un cariño grande por la más pequeña, ¿no? Porque la más pequeña era muy cariñosa, siempre te observaba con esa mirada profunda, ¿no? En silencio, sí, Isabel, en silencio, pero observándolo todo, ¿no? Con la vitalidad que le veías, que tenía, aunque hablaba poco, ¿no? Gerardo Bielba, el día que aparecí yo allí, lo recuerdo siempre pues como un hombre trajeado, con el pelo blanco peinado hacia atrás. A mí me recordaba siempre me recuerdo siempre, ¿no? Como a un actor italiano de los años 50. El decir de un crítico catalán, José María Casademont, formaba una singularidad en el panorama fotográfico español, hasta el punto de decir que rotundamente existía esta Escuela de Madrid en fotografía. Sobre todo de la Escuela de Madrid, en la que estaba inserta Gerardo Bielba, era una de las cabezas visibles, aunque hubo mucha Escuela de Madrid, ¿no? Yo entiendo que en la Escuela de Madrid hubo un núcleo duro, férreo, de 5 o 6 fotógrafos, aunque luego, evidentemente, dentro de esa escuela se puede ampliar a otros fotógrafos, ¿no? Y que era una persona súper culta, me contó que era el presidente de la Real Sociedad Fotográfica, le estuvo preguntando por la Real y a raíz de ese encuentro, de ese primitivo encuentro, pues días después me acerqué a la Real Sociedad Fotográfica y me hice socio. Y yo creo que también Gerardo Bielba, su faceta de pedagogo, en todo él se manifestaba. Era algo que sin darse cuenta le salía por los poros, ¿no? En su forma de tratarte, en su forma de escoger los jurados, ¿no? Que hubiera a lo mejor un equilibrio de gente joven, de gente más clásica. Y luego a nivel también era interesante verle fallar los concursos, ¿no? Porque era un tío muy minucioso, era una persona que yo creo que tenía un conocimiento profundo y sabía lo que decía, hacía unos análisis muy críticos y la verdad que era muy didáctico escucharle, ¿no? Cuando hacía de fallos en el concurso nacional o en algún social. Decidí presentarme allí sin avisar ni nada, con una carpeta debajo del brazo. Recuerdo que le enseñé las fotografías que había realizado y nada, la verdad es que después de media hora, 3/4 de hablar, concertamos una exposición allí en la Real Sociedad Fotográfica, ¿no? Y yo creo que también Gerardo Bielba, mi deber es ayudar a la gente que empieza y mi deber es que la gente sepa más y mi deber es que se conozca la fotografía y se difunda la fotografía, ¿no? Y cada vez esto avance más y conquistemos más. En aquellos momentos los colegios mayores de Madrid eran pues un hervidero de creatividad, de
posicionamiento en el mercado cuando realmente no había un tejido cultural en Madrid. Y tanto para la música, la fotografía, el teatro, pues fue un sitio donde se desarrolló mucha gente. Porque no había dónde aprender, no había dónde exponer, no había qué leer, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo conocí en un colegio mayor, ¿no? Que siempre admiraré a todos los que estaban en la Real Sociedad Fotográfica, que la mayoría eran la escuela de Madrid, ¿no? La verdad es que era una persona con muchísimas inquietudes. Entonces le gustaba la literatura, leía muchísimo y además leía de todo. Y Gerardo estaba en todas partes porque era él el motor y el alma de la sociedad, ¿no? Bielba trabajaba muchísimo, pero muchísimo. Daba clases en la universidad, estaba en la Real, estaba en cualquier sitio que lo llamaran, seguía haciendo sus fotos, ¿no? Tenía poco tiempo para fotografiar, para positivar, para escribir y realmente estaba pluriempleado todo el día, tenía poco tiempo yo creo que para él. Él estaba en cualquier sitio en el que se estuviera hablando de fotografía, siempre donde se hablaba de fotografía estaba Gerardo Bielba, donde se hablaba de arte estaba Gerardo Bielba, ¿no? Porque él no concebía la fotografía como un lenguaje, como una técnica, sino como un lenguaje artístico. La fotografía era arte y como era arte tenía que estar en todos los lugares, en todos los sitios, ¿no? Por ejemplo, cuando le destinaron a Lanzarote en el aeropuerto y preguntó, ¿y esto de quién es? Y le dijeron, pues es un pintor loco que anda por ahí por la isla y tal. Uy, pues yo le quiero conocer. Y lo interesante de Bielba, que le diferencia de otros fotógrafos, es su conexión con el mundo del arte, ¿no? A través de César Manrique él conoce a todo lo que es la abstracción pictórica aquí en España, el grupo El Paso, coquetea incluso con la fotografía abstracta, ¿no? Hace aquellos homenajes a músicos, a poetas, a escritores, como el homenaje a Chillida. Durante mucho tiempo estuvo recogiendo canciones de los cancioneros populares. Pero bueno, de pronto él se puso a cantar a viva voz, con un timbre estupendo y con una afinación magnífica. Y bueno, pues ahí estaba el presidente de la Real Sociedad Fotográfica, que fuera de su contexto y de una manera muy natural y muy espontánea, pues se puso a cantar las canciones del folclore montañés, ¿no? Es tanta la violencia que lleva el ferrocarril, que se planta en hora y media de... Ya no me sé más, pero era esa. De hecho, algunas canciones las incorporamos al repertorio del grupo y una de ellas la grabamos en un LP que salió a la venta en el año 1976. Que se planta en hora y media de Molledo a Portolín, que noche más penosa pasé yo en el balcón. Y a mí hay algunas cuantas fotografías de él que me parece que merecerían un puesto de honor dentro de nuestra fotografía. Es que hablando de Gerardo Bielba, hablamos del estado real en la que se encuentra la fotografía española hoy en día. Porque es verdad que la fotografía desde los años 80 está prácticamente en los museos, las fundaciones, en los centros de exposición, en las galerías, pero todavía el español, la cultura española, no ha asumido a la fotografía como un lenguaje artístico propio, independiente, autónomo, del mismo nivel que el resto de las artes plásticas. Aunque nos creamos que sí, es mentira, es falso. Y en ese sentido, el papel de Gerardo Bielba en la fotografía española y en la fotografía, ¿no? En la cultura fotográfica en general, en ese sentido es pionero, es muy, muy representativo, ¿no? Fuera todo lo que nos recuerda el anterior, no, todo es importante. Las miradas van cambiando en el tiempo o no cambian en el tiempo porque es una mirada única, ¿no? Y yo creo que él, su mirada humanista no va a pasar nunca de moda, ¿no? Que enlaza con todos los humanistas de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, y que es una mirada universal. Era un gran fotógrafo, eso es indudable, tenía alma de artista, pero a la vez tenía alma de sabio. Y esa conjunción de ambas cosas lo transmitía muy bien siendo profesor. Fotógrafo, artista, pintor, profesor, ingeniero. Él al final decía,
Si yo lo que soy, diría que soy pedrusquero. Que en aquella época, como él no hacía fotos, pues conocíamos 2 o 3 fotos de él, nada más. Lo conocíamos más como teórico. Y yo espero que, claro, con esta exposición vamos a descubrir a Gerardo Bielba, fotógrafo, ¿no? De verdad. Es que era un hombre profundamente curioso, con un alma abierta a todo lo que le rodeaba y a toda la gente. O sea, mi padre éramos todos como un conjunto enorme. Y él amaba cada cosa en su justa dimensión. Y yo, como aprendí mucho de él y mucho de la gente de su generación, muchos de sus amigos, pues yo les doy las gracias porque para mí fue mi escuela. La historia de la fotografía española no es la que es sin la figura de Bielba.